Gloria a Dios, bienvenidos todos hermanos a su casa, nuestra casa, amén. ¿Cuántos cuando entran a la iglesia se sienten como en su casa? Amén. Esta es su casa, hermano. Este es el sitio, es su sitio de congregación, amén. Ese sitio donde con sus hermanos en la fe viene usted periódicamente a alabar y glorificar el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos son testigos de eso? Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar toda la Biblia en nuestras manos para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Tomemos toda la Biblia en nuestras manos, la espada para guerrear. Amén. La espada para pelear en contra de toda tiniebla que quiera prevalecer contra nosotros. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Te damos honor y gloria y honra, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada hermano, Señor, que has traído a este lugar el día de hoy. Gracias por los que vienen en camino. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor. Edifícanos en esta mañana, Espíritu de Dios. Levántenos, consuélenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos toda artimaña del diablo, todo ataque diabólico que venga en contra de nosotros. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Señor, estamos en tus manos, Señor, y estamos dispuestos a escuchar tu palabra hermosa, porque dice tu palabra que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Continuamos hoy la serie iniciada en este año 2019, iniciada la semana pasada, denominada Siguiendo a Jesucristo. ¿Cuántos hicieron su lectura devocional esta semana? Los invito a que hagan su lectura devocional que está allí en la cartelera. Esta semana corresponde a la número 2, a partir del tema que predicamos el día de hoy. Hoy vamos a desarrollar el siguiente tema. Se llama así: el desafío del discipulado. El desafío del discipulado. O sea, el desafío del ser discípulo. ¿Cuántos aquí son discípulos de Cristo? Amén. ¿Ustedes sabían que ese era un desafío? El desafío del ser discípulo de Cristo. Existe la necesidad de que la iglesia considere el verdadero significado de lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Discípulo es una persona que recibe la enseñanza de un maestro. Amén. Ese es un discípulo, el que recibe la enseñanza de un maestro. Y ese discípulo sigue a ese maestro, sigue lo que él dice, sigue lo que él enseña, se convierte en su seguidor, el seguidor de sus enseñanzas. Amén. Yo creo que vivamos el tiempo que vivamos, si usted y yo amamos al Señor, debemos proponernos a ser discípulos de Cristo. No importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa el periodo que estemos atravesando, la situación que estemos atravesando, no importa. Si amamos al Señor y si decidimos seguirle, debemos estar también decididos a ser discípulos
de Jesucristo. Por eso, hoy como iglesia nos proponemos que nosotros, la iglesia, nosotros, que conformamos la iglesia de Cristo, comprendamos en qué condiciones el Señor demanda que vivamos para ser discípulos de Jesucristo. ¿Qué nos demanda Él para ser sus discípulos? Pero no solamente para ser sus discípulos, sino para ser verdaderos discípulos de Jesucristo. La serie se llama Siguiendo a Cristo. Si usted sigue a Cristo, ahora debemos convertirnos en discípulos de Él. Amén. Discípulos de Él. Gloria a Dios. Y el título del estudio de hoy es el desafío del discipulado. ¿Por qué desafío? Porque es un desafío. Es un desafío. Es un desafío ser discípulo del Señor. La palabra desafío es reto. Es como un reto. ¿Sí? Es como una competencia. Es como que si estuviésemos enfrentándonos a algo de donde pueden haber dos resultados: o ganamos o perdemos. Pero es una carrera, ¿verdad?, que implica un reto. Eso es un desafío. Pareciera así como una competencia. De hecho, hay un programa colombiano muy famoso llamado El Desafío. ¿Cuántos lo han escuchado? Y allí las personas tienen que demostrar una serie de cualidades, ¿verdad?, y superar una serie de pruebas, y en el camino van siendo descalificados muchos hasta que uno obtiene el premio. Eso es un desafío. Y ser discípulo de Cristo representa un desafío, por lo que el mismo Jesucristo enseñó de su boquita, lo que Él le dijo a sus seguidores que querían seguirle. Amén. Es un desafío ser discípulo de Cristo porque en medio de todo lo que nos rodea, en medio de todas las circunstancias, hermano, mire, es impresionante escucharnos entre hermanos, escucharnos, cada uno con una carga, una situación, un problema distinto, una preocupación, una turbulencia, un torbellino, un problema gigante, más grande que el universo, y cada uno un mundo distinto, una situación distinta, delicada, terrible. Pero en medio de eso, nosotros seguimos a Cristo. Amén. En medio de todas esas circunstancias que nos rodean, seguimos a Jesucristo. Por eso es que la clase de hoy se titula El desafío de ser discípulo de Jesucristo. Porque si amamos al Señor, amamos la palabra de Dios, el apóstol Pablo en una oportunidad dijo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Es decir, que debemos saber que si hemos decidido ser discípulos de Cristo, tenemos la garantía de un triunfo. Pero debemos esforzarnos, debemos asumir ese reto, debemos asumir ese desafío de ser su discípulo y caminar en sus caminos. Amén. Por eso la iglesia y SEDMA seguimos enfrentando el desafío de ser enseñados por Jesucristo cada día. Y nuestro Señor Jesucristo, como no se le escapaba ninguna, el maestro, con M mayúscula, de maestros, el maestro por excelencia, Él enseñó oportunamente lo que significaba ser un discípulo de Él en medio de todo. Porque yo sé que usted ahí no está sentado, me está escuchando, pero muchos tienen la mente puesta en el problema. Muchos tienen la mente puesta en que el vehículo se le dañó, o que el dinero no le alcanzó, o que no consigue la comida. Hoy hay un problema que a todos nos está tocando. No tenemos para cocinar, de repente tenemos la harina, la pasta, pero no tenemos el gas. Y
cualquier cantidad de situaciones nos perturba. Pero en medio de eso, nosotros enfrentamos ese desafío de seguir a Cristo en medio de todo eso que nos tambalea, nos golpea, ¿o no? O usted dice, gloria a Dios, aleluya, estoy feliz, tranquilo. No, siempre hay algo de alguna manera que nos golpea. Por eso es que es un desafío, y Jesucristo se encargó hace más de 2000 años de dejarle claro a quienes querían seguirle qué significaba ser un seguidor de Él. Amén. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículos 57, 62. Lucas capítulo 9, versículo 57, 62. Lucas 9, por favor. 57 al 62. Dice la palabra de Dios: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es importante que prestemos especial atención en la clase del día de hoy, como lo debemos hacer siempre. El desafío de ser discípulo de Jesucristo. Pero aquí está el Señor Jesús, de su misma boca, hablándole a un grupo de personas que iban a seguirle, que iban a ser discípulos de Él. No eran los primeros 12 discípulos, era otro grupo que quería seguir a Jesucristo. En ese capítulo 9, a partir del versículo 1, vemos una serie de sucesos, una serie de acontecimientos que enumeran una serie de circunstancias que nos llevan a ver por qué Cristo enseña esto en el momento preciso. Es que Cristo es el maestro de maestros. No hay ningún maestro sobre la faz de la tierra que se pueda comparar con Jesucristo. Lo enseñó de una manera tan oportuna, porque fíjense que desde el versículo 1 de ese capítulo 9 vamos a encontrar que ya el Señor envía a los 12 discípulos, sus primeros 12 discípulos, sus primeros 12 aprendices, los primeros 12 que convivieron con Él y que aprendieron directamente de Él. Él los envía con poder y autoridad a sanar enfermedades y a echar fuera demonios. Ya Él los había enseñado. Y Él les da el poder y la autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades a esos primeros 12 discípulos. Una preparación que tiene alcance en nuestras vidas hoy día. Porque hoy día nosotros, según lo que el Señor le enseñó a los primeros discípulos, tenemos la autoridad y el poder para echar fuera demonios y para, en el nombre de Jesucristo, poder orar por los enfermos. Y ellos son sanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Allí en ese capítulo vemos que el Señor se narra un milagro extraordinario que hizo Cristo, que fue la alimentación de los 5,000. Hermano, alrededor de Cristo hay gente que está observando lo que está haciendo este hombre. Está enviando a gente con poder y autoridad para sanar
enfermedades y para echar fuera demonios. Estás viendo la autoridad que tienen estos hombres que seguían a Cristo. Pero también ve un milagro grandioso que hace el Señor de una multiplicación de los alimentos y alimenta a 5,000 hombres más sus mujeres y sus hijos. Pero también en ese capítulo 9 encontramos en el versículo 18 que el Señor le deja claro a los discípulos quién es Él. ¿Quién es Él? Y los prepara también, según el versículo 21, para la cruz que se aproxima, para Cristo. En el versículo 28 se transfigura el Señor. Y hay gente observando todo lo que está haciendo el Señor. Está viendo que hay unos discípulos que están por allí regados, predicando la palabra, haciendo prodigios y milagros en el nombre de Cristo Jesús. Pero también hay una experiencia que vive Pedro, Juan y Jacob. Se transfigura el Señor. Y cuando se transfigura, una experiencia que no es la clase, no va a detallar qué significa, pero lo cierto del caso es que en ese momento, cuando se transfigura, viene una voz del cielo que le dice: este es mi Hijo amado, a Él oí. ¿A quién está diciendo el Señor eso? A los discípulos de Cristo. Este es mi Hijo amado, a Él oí, a Él escuchen, a Él atiendan, a Él escuchen lo que Él dice. Escúchenlo a Él. Amén. Muchas veces nosotros escuchamos son otras voces. Escuchamos la voz del profeta. Escuchamos la voz del adivino. Escuchamos la voz del que hace el tarot. Escuchamos la voz de las noticias, de los pronósticos, de las opiniones. Y nos perturban. Como dicen por allí, batuquean nuestras vidas. Y el Señor en su palabra le dice a los discípulos: ¿usted se considera un discípulo de Cristo? Amén. Él le dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él, escúchenlo a Él. A Él escúchenlo, a más nadie. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y el Señor no se le escapa una. Cuando lo transfigura, le pone al lado a Moisés y a Elías. Moisés representaba la ley, Elías la profecía. Y el Señor le dice: ley y profecía, ahora van a escuchar todo esto de boca de Cristo. Porque hay mucha gente que estaba apegada literalmente a la ley, y hay mucha gente que lo que hacía era escuchar lo que decían los profetas. Y entonces el Señor le dice ahora, hace un remover y le dice: ahora van a escucharlo es a Él, a Cristo. Sanidades, liberaciones, prodigios y milagros. Y todos admiraban la grandeza de este hombre que estaba predicando el Evangelio. Se maravillaban y ahora querían ir tras Él. Querían seguirle. Querían aprender de Él, así como lo hicieron esos primeros discípulos. Y como el Señor está viendo, y el mismo Cristo se está dando cuenta que hay un grupo grande de personas que quieren seguirle, ahora encontramos en el versículo 44 algo objetivo, práctico, pero determinante. Y dice la palabra de Dios: el Señor entonces ahora va a hablar a un grupo de personas y les dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Haced que os penetren. Es decir, hermano, no es que vas a escuchar algo y te vas a entrar por un oído y te vas a salir por el otro. No. Que penetre, que pegue allá del tímpano, que produzca el impulso nervioso, que pegue las neuronas allá al cerebro y haga el trabajo aquí en la cabecita. Eso estaba diciendo el Señor, porque el Señor Jesucristo conocía muy bien el funcionamiento humano. Y Él sabía que habíamos quienes escuchábamos de un oído y salía por el otro, y habíamos quienes
escuchábamos y razonábamos, aprendíamos y podíamos meditar en lo que escuchábamos. Él nos dice, escuchen bien, dice, hagan que penetre allá, que pase el tímpano por allá y penetre allá lo que yo diga, que penetre el cerebro, allá las neuronas y que haga un efecto. Porque él sabía que había muchos que querían seguirle, pero no entendían bien de qué trataba esto de seguirle y de ser su discípulo. Y para poder seguirle y ser su discípulo, teníamos que tener una enseñanza de Cristo bien penetrada en nuestras mentes. Que penetre bien y que haga un efecto. Que no haga así como dicen muchos por allí, le entró por un oído y le sale por el otro. Ese no es discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo es el que hace que esa enseñanza penetre en su cabecita. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Era necesario que el que iba a seguir a Cristo le penetrara bien esa enseñanza que Cristo estaba dando ahora cuando nos ubicamos en la cita que acabamos de leer todos. El Señor conocía bien el proceso del ser humano. Conocía bien al ser humano que se le hace difícil razonar y realmente concientizar lo que escucha por sus oídos. Y eso debe pasar con nosotros hoy en el 2019. Que penetren bien las enseñanzas de Cristo a nuestra mente. Pero que penetren, que hagan un efecto. No es que yo ponga un pie allá afuera y se me olvida todo lo que escuché. No, es que haya penetrado, haya hecho un efecto en mi vida de cambio, de transformación. En medio de lo que vivimos, en medio de las circunstancias que nos toque vivir, en medio de las cosas que no tenemos y que nos faltan, en medio de las carencias, es importante que sus enseñanzas entren y penetren a nuestras vidas. Los que querían seguir a Jesús no entendían el mensaje. Ellos lo que hacían era ver lo superficial, que vean ellos el milagro, la sanidad, el poder de Dios, pero no entendían qué implicaba realmente seguirle a Él, qué implicaba realmente ser su discípulo y qué cosas había que sacar de nuestras vidas, qué cosas había que sacar de nuestras mentes. Por eso Él decía, hagan que penetre bien esa enseñanza, porque esas mentes están llenas de otras cosas y no de mis enseñanzas. Amén. Entonces, yendo por ese camino, el versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Eso también lo encontramos en Mateo 8:19. Y en Mateo 8:19 nos identifica quién es esa persona que le dice al Señor que lo va a seguir, que va a ser su discípulo. Y nos dice que es un escriba. ¡Wow! Un escriba, no era cualquier persona. Un escriba era una persona que era letrada, que tenía conocimiento, que leía libros, que tenía más conocimiento que cualquier otra persona normal y ordinaria en la época. Y resulta que el Señor a ese escriba es al que le lanza la primera enseñanza y le dice lo primero que era necesario para poder ser discípulo de Él. No se lo dijo a cualquier persona, se lo dijo a un escriba. Eran personas escépticas. ¿Sabes lo que es ser escéptico? Esa persona que tiene como dudas, cuando le dicen algo va y busca un poco más allá, no sé, me parece, no me parece. Este escriba era un hombre letrado, que conocía, que le iba a buscar las 5 patas al gato, que no se iba a comer cualquier cuento que escuchara. Y Jesús a él le dirige estas primeras palabras. Y le dice lo siguiente: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué significado tenían estas palabras para este escriba de parte de nuestro Señor Jesucristo? Parecía que la respuesta que da Jesús no tenía nada que ver con la propuesta que hace el escriba. ¿Qué quería hacer el escriba? ¿Qué quería hacer el escriba? Seguirle. Ahora comenzar a ser discipulado por Cristo. Y el Señor le dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, ¿de quién está hablando Jesucristo? El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Palabras profundas que le dice el maestro a este escriba. El Señor estaba diciendo, no es el milagro, no es la liberación, no es el prodigio que yo pueda hacer. Eso va más allá. No es la emoción que nos pueda dar una alabanza. No es la emoción que nos pueda dar una adoración. No es la algarabía que se pueda formar en un culto. No es lo que yo vea cuando veo una iglesia y veo y entonces miren, esa iglesia se mueve el poder de Dios, el Espíritu Santo. El Señor dice en su palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él y Él está aquí en medio de nosotros. Amén. No es eso lo que nosotros vemos. Eso va más allá. Eso es más profundo. Por eso el Señor dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor está dando una enseñanza espiritual que vamos a profundizar. Las zorras tienen guarida. Las zorras tienen comodidades. Tienen seguridad natural. Pero si me quieren seguir a mí, no piensen que van a tener todas las comodidades. No piensen que van a tener todo ahora en abundancia, bastante, de lo mejor. No, no lo piensen, porque ni siquiera yo, que soy el Hijo del Hombre, tengo donde dormir. Ni siquiera yo, que soy el Hijo del Hombre, tengo una almohada donde poner mi cabeza. O sea, no es lo que ustedes piensan. No es la comodidad que ustedes piensan que van a tener, no. Esto va más allá. El Señor allí tumbó todo argumento de la iglesia cristiana, la mayoría de las iglesias cristianas de hoy día, que te ofrecen en comodidad, prosperidad y te ofrecen cualquier cantidad de cosas. El Señor aquí estaba siendo claro y vertical en su enseñanza y se lo estaba diciendo a quienes querían ser sus discípulos. ¿Dónde nos podemos ubicar nosotros? ¿En los discípulos que ya Él formó o los que quieren ser sus discípulos? ¿Ah? Necesitamos aprender y ser sus discípulos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Las zorras tienen sus cuevas, pero ni aún el Hijo del Hombre tiene donde recostar su cabeza. Necesitamos saber qué implica esta enseñanza que Cristo da a quienes querían seguir. Muchas veces nosotros el Evangelio lo vivimos con un interés particular, porque quiero la sanidad, porque quiero encontrar un hombre evangélico que debe ser muy bueno, o una mujer evangélica porque debe ser la mejor, porque quiero que ese problema que tengo se solucione. Eso es lo que pasaba con el escriba y todos los que estaban alrededor. Cuando veían lo que Jesús hacía, Señor, yo te voy a seguir. Y el Señor le dice, las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero yo, a quien ustedes quieren seguir, por quien ustedes quieren ser discipulados, el Hijo del Hombre, ¿qué no está el Hijo del Hombre? El Hijo de Dios no tiene dónde pasar la noche. Cuando sale en la mañana, sale a hacer su trabajo y no tiene dónde pasar la noche. Pero dice la Biblia, bien claro, en Filipenses 4:19, que Él suplirá todo lo que nos falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Vivimos en un país lleno de carencias, lleno de circunstancias, lleno de problemas. Cada día que amanece, una noticia distinta, una situación que perturba más a la familia, a las personas. Uno más de la familia que abandona su país y se tiene que ir a otra nación a trabajar 12, 14 horas. Cada día hay más sufrimiento. Cada día hay más cosas que perturban nuestras vidas. Pero el Señor en su palabra nos dice que Él suplirá. Entonces, ¿es mentiroso el Señor? ¿Es mentiroso nuestro Dios? Suplirá lo que nos falte, según lo que Él considera que nos falte. Según lo que Él, no es lo que yo pida, es lo que Él considera que nos falte. Lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomamos la decisión de ser discípulos de Cristo, del Maestro. Ahora hay que saber que vamos a enfrentar un desafío en medio de ese aprendizaje de parte del Señor. Ser un discípulo de Jesucristo implica, según lo que dice Filipenses 4:11, aprender a contenerse cualquier sea la situación. Porque nos gusta el Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Qué dice? Vamos a decirlo todo con voz fuerte. Y lo cortamos y lo pegamos en el carro. Está bien, muy bien, porque es palabra de Dios. Pero el contexto de ese texto es más interesante. Dice que debemos aprender a contentarnos cualquiera sea la situación. Oye, qué difícil. Saber vivir humildemente, saber tener abundancia, estar enseñado en todo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Ahora, cuando yo eso lo sé, cuando yo eso lo aprendí a estar contento con todo, ahí sí puedo yo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Las zorras, hermano, eran animales comunes en las tierras judías. Las zorras eran animales comunes en las tierras judías. Nosotros aquí los conocemos como zorros o como chacal. ¿Sí saben cuáles son, verdad? Como zorros o como chacal. Son parecidos al lobo, ¿sí? Primo segundo del lobo. Estos son las zorras. Es un mamífero. Era muy común allá en las tierras judías. Son animales depredadores. ¿Qué quiere decir un animal depredador? Que depreda todo lo que está a su... Presta atención bien. Depreda todo lo que está a su alrededor. Se lo come. Miden aproximadamente 1 metro de longitud, las más grandecitas, y tienen una característica. Mira la característica de la zorra: astutas, pícaras y disimuladas. Ellas van destruyendo con su boca, comiendo en forma muy pícara, en forma muy disimulada y en forma muy astuta. Ahora el Señor le dice: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Atacan toda clase de animales. Ellas mismas agarran, escarban y hacen su madriguera aún en las peñas, aún en las tierras rocosas. Ellas hacen cueva allí, se van haciendo su madriguera, van haciendo allí llevan su presa, la depredan, la devoran, se la comen y van haciendo su huevo y ahí nadie la saca. Esas son las zorras. Lo hacen disimuladamente, que nadie se dé cuenta. Y ahí en ese pedazo de tierra, adentro es una cueva de zorras. En esa cueva llevan sus presas
y las devoran. Son animales expertos dañando. Son animales expertos dañando las flores de las viñas, del trigo y de los olivos en ese tiempo, que eran las plantas que más producían el comercio, que producían el aceite, y eran expertas dañando las matas de olivo. Se las comían y destruían todo a su paso. ¿Y se sabe cuándo lo hacían? Para ellas, para las zorras, el momento más sabroso de la mata de olivo, de las viñas. ¿Ustedes saben cuál era el momento más sabroso para ellas? Cuando iban a dar su fruto. Cuando la mata del olivo y las viñas comenzaban a dar su fruto, que ya afloraban, ahí es donde le gustaba más a la zorra ese alimento. Antes de dar el fruto, ellas la agarraban y la devoraban. Qué animal tan malo, ¿verdad? Pero ¿por qué se comían la planta justamente cuando iban a dar el fruto? Les está más o menos relacionando por qué el Señor dice y habla de las zorras. El Señor está hablando al corazón del hombre. Está hablando al corazón tuyo y al corazón mío. Estaba diciendo que en esos corazones habían zorras y habían aves cuidando su nido, pero el espacio que necesitaba el Señor aún para recostar su cabeza no lo tenía. Amén. 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 Vamos a continuar. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel 13, no lo busquen, que es en Lucas 9. Ezequiel 13:3 dice: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Es decir, como ese animal que estaba carcomiéndose todo, incluso la planta, antes de que obtuviese los frutos. Esos profetas existen hoy día. Dice la Biblia, el Señor a través del profeta Ezequiel: andan como zorras en el desierto, devorándose todo a su paso. El Señor compara incluso al mensajero del mensaje tergiversado, el mensaje que no es el mensaje verdadero, lo compara con zorras, porque devora la planta, el fruto, los deleites del mundo, el amor terrenal, la avaricia, la envidia, los celos, el deseo de controlar, la injusticia, la mentira, el engaño, la mala intención, el pecado, hermanos. Son zorras que vienen a devorar el corazón humano. Son zorras que están en los corazones humanos, carcomiéndose y comiéndose esa planta antes que dé el fruto que el Señor quiere que dé. Y allí el espacio del Señor, aunque sea para recostar su cabeza, no está ocupado por zorras. El Señor está hablando del corazón de aquel que quiere seguirle, de que quiere ser su discípulo. Las zorras tienen guaridas en ese corazón. Las aves del cielo tienen nidos en ese corazón, pero el Señor no está todavía allí. Amén. Amén. Las zorras tienen sus guaridas. Y la palabra de Dios dice: amarás al Señor con todo tu corazón. No puede haber zorras. No puede haber aves allí guardando su nido. Tiene que estar, es el amor al Señor con todo el corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay que desalojar a las zorras de nuestra mente.
de nuestras vidas. ¿Podemos identificar zorras en nuestra mente? Que se comen el fruto, que devoran la presa, que hacen cueva y se quedan allí y quitan el espacio que necesita el Señor para recostar su cabeza. ¿Podemos identificarlos? ¿Los hay? ¿Hay zorras? Por eso le dice el escriba: Señor, te seguiré. Y el Señor le dice: ya, hay zorras, hay que desalojarlas, porque no crean que esto es así. Primero el Señor tiene que estar allí, en su espacio, en ese corazón, en esa vida. Amén. Amén. Y Jesucristo, experto echando fuera las zorras. Con el poder de Cristo es la única manera de poder echarlas fuera. Fíjense que en una oportunidad en Lucas 13:31 llegan unos fariseos y le dicen al Señor: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Herodes quería silenciar el mensaje de Cristo, el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de la palabra. Herodes quería sacar el mensaje, así como la misma enseñanza que estaba dándole Cristo a los que querían ser sus discípulos. Quería quitar ese mensaje del Señor de ese espacio, porque este hombre estaba dominado por zorras igual. Y le dice el Señor en el versículo 32, el maestro de maestros, le dice: y díganle a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Dile a esa zorra que con mi poder se van fuera. Las echo fuera y sano enfermedades y curo al enfermo. Y al tercer día, es decir, le está dando un mensaje completo, le está diciendo: incluso esto está en la eternidad, porque al tercer día resucitaría. Gloria a Dios. Amén. Y le dice a esas zorras que yo he hecho fuera demonios. Por eso es que nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos el poder, la autoridad para echar fuera todo espíritu demoníaco en el nombre de Cristo, porque solamente tiene la autoridad para echarlo fuera. Amén. Oye, qué desafío ahora tan grande ser un discípulo de Cristo, porque primero entonces hay que sacar ahora las zorras de nuestra mente. Hay que desalojarlas. Cada vez que identifiquemos una, sacarla. ¿Y cómo la identificamos, hermano? Aquello que me quita el tiempo, que me está perturbando, aquello que está ocupando mi mente. ¿Y qué está haciendo? Está devorando la oportunidad que tengo yo de manifestar los frutos del Espíritu. Las está devorando la zorra en esa mente, en ese corazón. Y el Señor, en el espacio del Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hace la preocupación? ¿Qué hace el afán en nuestras vidas? ¿Qué hace la ira? ¿Qué hace la contienda? ¿Qué hace la rabia? ¿Qué hace el odio? ¿Qué hace el resentimiento? ¿Qué hace el rencor? ¿Qué hace? Aparta al Señor de nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a los que querían ser sus discípulos. Las zorras tienen sus guaridas y las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo espacio en ese corazón para recostar mi cabeza. Amén. Amén. Y las aves del cielo tienen sus nidos, le dice el Señor. Las aves construyen sus nidos. ¿Con qué fin construyen las aves sus nidos? ¿Ah? Para multiplicarse. ¿Y qué hacen las aves en ese nido los primeros días cuando están esos huevitos allí? Les da calor. ¿Desalojan el nido fácilmente? No. ¿Ese nido a quién le pertenece? A ellas. Y se ponen ariscas. Si usted baile, va a tocar el nido. El Señor estaba diciendo: las aves tienen sus nidos. Hay cosas que no quieres soltar. Hay cosas que las consideras tuyas y que no quieres liberar ese espacio. Hay cositas allí que tú crees que eres indispensable y que eres tú el que vas a hacerlo, porque si no, no lo puede hacer nadie. Y tienes allí ese nido.
Tienes anidado a tu hijo, tienes anidado a tu propiedad, tienes anidado a tu clase social, tienes anidado a tu estatus social, tienes anidado tu familia, tu trabajo, tu situación está anidada allí. ¿Y el espacio para que Él recueste su cabeza dónde está? ¿Dónde está el espacio para que Él recueste su cabeza? Amén. Ellas no hacen nada, dice la Biblia. Mateo 6:26. Miren las aves del cielo, no hacen nada y vuestro Padre Celestial les da todo. Pero igual ellas guardan y protegen su cría. Ellas, aunque tienen la protección de Dios, ellas guardan esa cría como que son de ellas. Así vivimos nosotros, anidados. Ese nido nadie me lo puede quitar. Ese nido es mío, me pertenece. Nadie me lo toca. El que me lo toca se enfrenta conmigo. Y el Señor le dice, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse. Lo primero que debemos hacer es desalojar todo nido y toda zorra de nuestra mente, para que el Señor pueda entonces ahora sí ocupar ese espacio que está ocupando la zorra y los nidos. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas anidadas en nuestras vidas. Hay celos anidados en nuestras vidas. Hay reconcomios anidados en nuestras vidas. Hay rencores anidados en nuestras vidas. Hay falta de perdón anidada en nuestras vidas. Ah, no, lo que pasa es que mi esposo me fue infiel hace 20 años. Siempre pidió perdón. Ya, deja la cuestión. O mi esposa me hizo esto. Si pidió perdón y tiene un testimonio distinto, ya cambia de actitud. Cambia. Hay cosas anidadas que están allí anidadas. Y el Señor dice, las aves tienen sus nidos, pero el Señor, el Hijo del Hombre, no tiene todavía donde recostar su cabeza. Nuestros corazones están llenos de nidos, están anidados de cualquier cantidad de cosas. Pero Dios quiere el espacio para Él. Él quiere su espacio en nuestra mente, en nuestros corazones. Aún vivamos lo que vivamos, aún nos falte lo que nos falte, Él dice en su palabra que Él nos suplirá. Él dice en su palabra que Él nos ayudará y que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Y qué demanda de nosotros? Demanda que realmente saquemos ese nido y saquemos esas zorras de nuestras mentes. Un corazón lleno de zorras devorando todo lo que esté a su paso es un corazón de una persona estancada que no crece en el Señor. Y por eso no hay frutos, porque las zorras se lo comen. Recuerden lo que hacen las zorras. Se comen el olivo, se comen la viña, justamente cuando van a florecer. Amén. Quiero ser discípulo de Cristo, quiero aprender, quiero trabajar para el Señor. Es necesario, dijo el Señor en el versículo 44, que penetre, que entre. Hermano, el Evangelio no es cualquier cosa. ¿Por qué lo subestimamos? ¿Por qué vivimos una vida aquí en la iglesia y otra en nuestras casas? ¿Por qué vivimos una vida aquí en la iglesia o cuando estoy cerca del hermano y tengo otra vida afuera? O cuando no estoy con el hermano. Ese no es el Evangelio, ese no es el discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo es el que saca la zorra de los nidos de su mente, de su alma. Amén. Pisoteamos el Evangelio. Le damos una patada por allá al Evangelio y lo subestimamos. Ese no es el Evangelio que Cristo predicó y que Cristo le enseñó a quienes querían ser sus discípulos. Pero Venezuela está en crisis y me tiene nervioso, entonces actúa así. Eso no es argumento, porque el Señor está con el cristiano que está en Nigeria, donde queman la iglesia. El Señor está con el cristiano que está en Japón, donde persiguen la iglesia. El Señor está con el cristiano que está en Corea del Norte, donde se reúnen escondidas
El Señor está con el evangélico que está en Rusia, donde hay comunismo y no quieren nada del evangelio. No es excusa. El evangelio de Cristo es esta profundidad que dice el Señor Jesucristo, que desalojemos las zorras y los nidos que ocupan nuestras mentes, nuestros corazones, y no le dan el espacio a Él para que Él recueste su cabeza. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Y el problema es que le aparentamos a la iglesia, al prójimo, al que está a mi lado, el evangelio, pero al Señor no se le puede ocultar nada. Y porque no se le puede ocultar nada, por eso es que Él da ese mensaje. Por eso es que Él le dice que las aves del cielo tienen su nido y las zorras tienen sus guaridas. Un poquito de agua. Me acabó el agua por aquí, por favor. Hermano, de esto que le dijo Cristo al escriba no se supo más. No se supo más del escriba, porque era un hombre que dentro de todo conocía y sabía, y estaba claro lo que el Señor, a pesar de que el Señor no se lo dijo clarito, se lo dijo como una metáfora. Le habló de la zorra, pero el escriba sabía que era la zorra. Él lo sabía porque ya había estudiado ya, porque era un hombre estudioso, él sabía que era una zorra. El escriba lo sabía. Y la Biblia no narra más nada del escriba por ningún lado. ¿Qué hizo? Se fue. Huyó. Demostró lo que era. Probablemente esas palabras penetraron de tal manera en esa mente que ese hombre dijo: no, tengo mucho compromiso. Yo voy a ser claro, me decido mejor. Y eso es lo que nos falta mucho más adelante en la clase de esta serie. Habla de la decisión de seguir a Cristo. O sea, si realmente tomé la decisión de seguir a Cristo, tengo que enfrentar ese desafío, ese reto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchos comentarios bíblicos dicen, suponen que el hombre, si se convirtió, bueno, no se supo más nada de él. Y no se convirtió o se fue y abandonó todo y dijo: no, yo en este zaperoco no me meto. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Debemos ser claros. Y no le hablo de la decisión, porque la decisión es una clase más adelante de la serie. Pero tengo que tomar una decisión, hermano, correcta. No es hoy sí soy, mañana no soy. Cuando tengo la felicidad y la prosperidad, soy. Cuando tengo la escasez y la falta y la carencia, no soy. Cuando tengo el problema, soy para orar para que se resuelva el problema. Cuando se resuelve el problema, no soy. No, necesito tomar una decisión certera. De eso se trata el evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. No se asuste, hermano, porque dice la Biblia que Él va a suplir nuestras necesidades conforme a su riqueza. Pero es que ese es el evangelio, no es emoción. Y yo cada vez que puedo decírselo en mi poco tiempo que tengo en el evangelio, porque en mi vida la mitad la he vivido en el evangelio y la otra mitad no. Y muchas personas han recorrido más tiempo que yo en el evangelio. Y a veces usted puede ver una iglesia full, y por allí la iglesia, en los medios te dicen que la iglesia full es la más bendecida. No, hermano. Bendecido es el que persevera en el Señor. Bendecido es el que persiste en el Señor, sea la circunstancia que sea. Lo demás es emoción. No es la cantidad ni convicción de ser cristiano, de ser hijo de Dios, de ser realmente un discípulo del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora ya el escriba huyó por la derecha. Ahora vienen los otros. ¿Tengo el tiempo? Sí, tengo el tiempo. Ahora vienen los otros. Hermano, estás desbaratando conmigo. Aleluya.
Bueno, usted sabe que la palabra de Dios tiene el poder de desbaratar cualquier cantidad de bibliotecas. Y ella queda intacta. Porque es palabra producida por el mismo Cristo, el Señor. Amén. 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 Un aplauso fuerte al Señor. Pero había gente que estaba maravillada todavía con las enseñanzas de Cristo. Y no importa, querían seguirle. Y entonces ahora el 59 dice, y dijo otro, sale otro por allá. Aquí estoy yo. Y el Señor le dice a ese otro, sígueme. Lo invita, porque el Señor lo ve interesado. Y él le dijo, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces dice el otro, te seguiré. Escuchando lo que el Señor le dijo al otro, te seguiré, voy a aprender de ti porque yo quiero también hacer algo. Te seguiré. El Señor era experto matando emociones, hermano. Era experto matando emociones. Porque es que el Evangelio no es emoción. El Evangelio es convicción, hermano. No es emoción, es convicción. El que persevera hasta el fin solamente se vence. Amén. Y él le dice, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. ¿Quiénes están en mi casa? ¿Quiénes están en mi casa? ¿Quiénes son? ¿Los amigos o los familiares? Los familiares. Deja que despida primero a los que están en mi casa. Y el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí el Señor los taponeó, por eso era como que, yo creo que el Señor con lo que voltaba por esa boca, a esa gente la dejaba en el sitio. Vamos a ver qué le dijo el Señor esto. Oye, cualquiera dice, pero el Señor sí es indolente, como eso que el Señor no quiere que yo vaya a la gloria de mi papá o de mi mamá. No, el Señor está hablando a los corazones, recordemos. Está hablando a los corazones humanos. Está utilizando ejemplos terrenales para llevarlo a lo espiritual. Amén. Hay un segundo y un tercer hombre que aparentemente se decide seguir al maestro, ser sus discípulos, pero sus respuestas tienen algo en común. Ustedes lo pueden ver ahí en el texto bíblico. Sus respuestas tienen algo en común, hermano. El primero dijo, Señor, te seguiré. Y el segundo y el tercero dijeron, el primero fue el de la zorra, ¿se acuerdan? Y el segundo y el tercero dijeron, Señor. O sea, primero lo reconocieron, Señor. Cuando el Señor le pone la condición que dice, déjame que vaya primero. Ya va. Déjame que vaya primero a resolver allá. Y entonces el Señor dijo, esta es la mía, para que entienda, para que entendamos el significado de ser un discípulo de Jesucristo. ¿Qué demandaba el Señor con el primer hombre que quería ser su seguidor? ¿Qué demandaba? Un espacio en su corazón y en su mente. Amén. Pero un espacio total. Amén. Ok. Ahora los dos dicen, déjame primero. Esto me acordaba de cuando vimos la clase esa de que el hombre es una quimera, ¿cierto? De que un día dice sí, otra vez dice no. Aquí estos dijeron, Señor. No, déjame primero. O sea, primero reconocieron que al decir Señor, hermano, estaba reconociendo el señorío de Cristo, el señorío del Maestro. Pero cuando el Señor le pone la condición, dice, ya va, espera un poco. Y esa es la ilustración de nuestras vidas, hermanos. Esos somos nosotros. Ese es usted y ese soy yo. Por eso es que es un reto, es un desafío ser cristiano. Y esto no es para que usted se agarre y tome la decisión de decir no, mejor no, como le escriba, no. Esto es para que usted se afirme, porque no sabemos, hermano, hoy es el segundo domingo del año 19, no sabemos qué va a suceder en nuestras vidas de aquí a que termine este año. No lo sabemos, no sabemos qué decisión nos va a tocar tomar, no sabemos a qué escenario nos vamos a enfrentar, pero lo que sí debemos saber es que el Señor está allí con nosotros y que nos hace unas demandas. Amén.
Señor, quiero ser tu discípulo, pero en la noche se me hace difícil orar porque me da sueño. Señor, quiero ser tu discípulo, pero ya va, yo primero resuelvo toda esta situación y después me dedico a trabajarte en la iglesia. Señor, quiero ser tu discípulo, pero no sé, un día después me formo en el discipulado. No tengo tiempo para eso ahorita porque tengo ocupado en otras cosas. Señor, quiero ser tu discípulo, pero mi pareja no le gusta que vaya a la iglesia. Vamos a esperar a ver qué pasa. Señor, quiero ser tu discípulo, pero tengo que trabajar el día domingo y entonces voy a ir el miércoles, pues tengo que trabajar el miércoles, pero voy a ir el jueves, pero lo que pasa es que estoy cansado después. Pero, hermano, estamos llenos de peros. Quiero ser tu discípulo, pero entonces ahora el Señor, como sabe que vamos a poner esos peros, hermanos, eso no eran ellos solamente, somos nosotros, toda la iglesia, toda. Así somos con el Señor. Señor, pero primero, fíjense, Señor, pero primero, o sea, después que pronunciaron su palabra, Señor, como todos nosotros recibimos al Señor, ahora dicen primero, es decir, que antes de ese reconocimiento ahora ponen el primero. ¿Ustedes entienden? ¿Sí? ¿Estamos todos claros? Señor, pero primero, es decir, que ese Señor quedó abajo del primero. Claro, hermano, eso fue lo que hizo. Primero Señor, después, pero primero. Es decir, la palabra Señor, que es Señor, lo máximo en mi vida, ahora lo bajo y pongo primero. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, si tu vida fue cambiada por Jesucristo y quieres vivir en Él, buscad primero las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y pongan la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Es decir, que estos discípulos hicieron lo contrario. ¿Qué hicieron? Primero el asunto que tenían y después el Señor. Y la Biblia me demanda y me dice que es primero lo de arriba y después lo de la tierra. Pero es que el trabajo me cansa demasiado, es mucho trabajo. Sí, hermano, yo lo sé, yo trabajo también. Y soy padre de familia y tengo esposa y tengo 3 hijos, pastoreo en iglesia con otros pastores. Y mi realidad no es la suya, no son realidades iguales. Porque esta es la hermana Ana Bracamonte, ahí está Milagros, ahí está Manuel, Pedrera por allá, Mácaro por allá y el otro por allá bien lejos. Cada uno tiene una realidad distinta, cada uno, pero no soy yo ni usted. El Señor conoce los corazones. Amén. Pero es que trabajo demasiado. ¿Primero qué? ¿Primero qué? El Señor fue claro en sus enseñanzas. Yo sé que esas enseñanzas no gustan mucho, a mí tampoco me gustan mucho, pero hay que darlas. ¿Qué vamos a hacer? Gloria a Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor Jesús fue tan cuidadoso y sabio que hasta en situaciones tan delicadas como la muerte dio una enseñanza. Por eso le decía, hagan que esa palabra no la malinterpreten, no la malentiendan, que esa palabra penetre allá en lo más profundo. Por eso al principio le decíamos el énfasis, ¿cierto? Esa palabra tiene que penetrar en lo más profundo acá de ese oído, que pase al tímpano, que produzca el impulso nervioso que tiene que producir allá en el cerebro, en las neuronas, y comience a hacer un trabajo en nuestras vidas. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Mire, hermano, para los judíos el momento de la muerte, igual que para nosotros, pero yo creo que ya más, es un momento demasiado sagrado. Cuando moría un padre, los hijos por ley debían estar en ese sepelio. Eran los primeros que estaban allí y los últimos que se iban después que se iba todo el mundo del entierro. Era una cuestión de costumbre, de tradición para los judíos. Y el Señor
como sabe eso, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando un padre moría, los hijos, una vez que llegaban al sitio donde enterraban, allí se repartían el testamento. Allí se repartían lo que quedaba del padre. Allí decidían qué hacer con las propiedades de su padre. Y dicen comentaristas, no lo estoy diciendo yo, que como el Señor conocía el corazón del hombre, Él sabía que más que el interés de estar en el gloria de su padre, de ese hombre, era saber que si él no iba a ese sepelio de ese papá, podía quedar por fuera en la herencia. Al Señor nadie le iba a ganar una. Y entonces le dice, deja que los muertos, es decir, los que están muertos, entierren a sus muertos, su herencia. Si tú quieres realmente seguirme, sígueme y no estés pendiente de lo que está dejando tu papá. Eso es lo que dicen los comentaristas. Yo no sé, yo no puedo opinar de eso. ¿Qué creen ustedes? Hermano, porque muchas veces lo malentendemos. No, pero es que si se muere, yo le doy el testimonio. No se ponga a hablar conmigo. Cuando yo estaba en el evangelio, mi mamá me hacía la guerra. Durísimo, hermano. Ahí está enamorada del Señor, ahí está en la iglesia. Pero al principio me hacía la guerra, hermano. Y una vez yo llego a la casa y estaba ya. Usted sabe dominar por quién, usted sabe. Usted también lo sabe. Y llego yo a la casa y yo pensaba llegar a casa. Yo era el único, tenía yo 20 años. Entonces estaba yo el único en la casa cristiano. Y aunque mi papá siempre le gustó el evangelio, yo creo que él como que no tomaba la decisión, creo que era por, quizás pensando también en ella, que le iba a dar un ataque al corazón. Y entonces, bueno, yo llego a la casa y se pone brava. ¡Ah! Tan joven que me acerqué, que me tengo en esa iglesia. Yo, ojalá cuando me muera el día domingo, para ver si vas a preferir para la iglesia que para mi velorio. Y digo, voy para la iglesia y después de la iglesia voy al entierro. Gloria a Dios. Gracias al Señor ya eso. Pero era terrible, hermano. Por eso yo siempre digo, cada quien tiene su lucha. Usted es un jovencito aquí en la iglesia que viene solo y yo lo comprendo totalmente. Porque mi casa era un infierno cuando yo llegaba a la iglesia, Mi mamá me hacía la guerra. Se ponía así con la cara, así que yo le decía la cara de cañón. Cuando lo bauticé, utilizábamos un traje, yo tuve que agarrar el traje, envolverlo y llevarlo escondido. Y me bajé del carro y cuando veo, y eso que está allí, te estaba bautizando, ¿verdad? ¿Por qué no me llevaste? Entonces yo, bueno, pero no entiendo. Hoy sí lo entiendo, que somos una quimera, pues. Entonces, hermano, mire, el Señor Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque el entierro era sagrado para el judío. Era el sitio, y era su papá, no se le murió la hija ni el hijo, se le murió su papá. Que era el evento donde se iba a repartir, al final de ese evento, los bienes que quedaban a sus hijos. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con eso? O sea, deja que lo terrenal se encargue de lo terrenal y ahora tú encárgate de lo espiritual. Él no estaba diciendo que saque un muerto metropolitano y entierre otro muerto. No, no es eso. Él está hablando al corazón del hombre, a lo espiritual, allí adentro, lo más profundo. Deja que lo terrenal se encargue de lo terrenal. Es decir, deja que tus hermanos que están en lo terrenal se encarguen de lo terrenal, de su herencia. Si tú quieres seguir ahora, tú no pongas tu mirada en eso, pon tu mirada en lo espiritual. Amén. Amén. Y fíjense que la Biblia identifica a la persona que no tiene a Cristo como muerto. Por eso el Cristo decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Efesios 2:2 dice, de los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo? Dice el 1, dice, cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados. El Señor se está refiriendo a esos muertos. ¿A quiénes? A los que no le tenían a Él. Deja que esos muertos, que no le tienen a Él, se ocupen de lo terrenal. Amén. Hermano, ya comprendimos eso de dejar que los muertos tengan a sus muertos. Si alguien le pregunta a un Dios, ¿qué le explica? Dios tiene esa tarea. Gloria a Dios. Amén. Pero tú anuncia el reino de Dios. O sea, pero tú sométete bajo el gobierno de Dios. Amén. Ahí está. Entonces, ¿es un desafío ser discípulo de Cristo? Amén. ¿Es un desafío? Hermano mío, si hay una situación que te quiere quitar todo el tiempo y te impide dedicarte al Señor, si hay una situación que te inquieta en las noches y no te deja dormir, si hay una situación que te quita la paz, la situación de Venezuela, un hijo en mal camino, familiares inconversos, si hay una situación de zozobra en tu vida que te tenga nervioso, un hijo que está haciendo lo que yo no quiero que haga, una soltería que desesperada, porque muchas veces el soltero se desespera porque quiere una persona a su lado, una pareja, un esposo, una esposa. Hermano mío, si ese es usted en este momento, si hay una aflicción, una depresión que está tocando tu vida en este día, yo te voy a decir como Jesús le dijo a ese discípulo: deja que los muertos se entierren a su padre, pero tú encárgate del reino de Dios, del gobierno de Dios. Amén. Un aplauso fuerte. Tú que has alcanzado la vida por medio de Jesucristo, ocúpate de las cosas del reino de Dios, del gobierno de Dios en nuestras vidas, y encarguémonos de hacer lo que muy bien sabemos hacer: orar, alabar al Señor, predicar con nuestras vidas el Evangelio y seguir adelante perseverando, asumiendo el reto de ser un discípulo de Jesucristo. Amén. 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 Viene el otro y le dice: Señor, déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo creo que si nosotros internalizáramos este texto el día que recibimos a Cristo, el que realmente se decide por Cristo perseveraría siempre. Oye, pero ¿será que a Jesús no le gustaba que, si Él en su palabra nos insta a orar a nuestros familiares, honrar a tu padre y a tu madre? ¿Será que a Jesús no le gustaba que nosotros estemos pendientes de nuestra familia? ¿Será que no le gustaba? ¿Qué creen ustedes? La vida familiar para los judíos, recuerden que en este momento Jesús está hablando persona a persona con judíos, y la vida familiar para los judíos era una vida sagrada, una vida, estar reunidos como familia para los judíos todavía sigue siendo algo muy sagrado. Y sigue siendo sagrado para nosotros. Por eso se predica acerca de la familia, ¿sí? Sin embargo, Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí. ¿Quién lo está diciendo? Lo dijo el predicador del día del domingo, el pastor de la iglesia Isema dijo que hay que amar más a Dios que a la familia. ¿Quién lo dice? La palabra dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ay, Dios mío. Aquí, como dicen por ahí, se tranca el serrucho, porque me toca la fibra, me toca el hijo, me toca el esposo, a la esposa, me toca el familiar, a ese que cuando me lo ven mal me enfurezco,
A ese cuando le dicen algo, pierdo el control. A ese que cuando le dicen algo que no me gusta, ya son mis enemigos. A ese está hablando el Señor. Decía un predicador en estos días que él estaba un pastor estaba en el culto y estaba la gente emocionada, cantando al Señor. Y él le llamaba la atención que dentro de la iglesia estaba un hombre, oye, que el hombre tenía las manos alzadas y lloraba al Señor y cantaba y brincaba y daba vueltas como un torbellino allí donde estaba, contento. Pero resulta que a él lo llaman por una situación delicada al final del culto con el hijo de ese hermano. Y cuando él llega, que él sube y va allá al salón de la escuela bíblica, se encuentra el hermano insultando a la maestra de la escuela bíblica. Y él le decía, yo soy muy tranquilo, pero si te metes con mi hijo me vas a encontrar. ¿Pero qué es esto? No era que estaba así todo. Porque esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Perdemos los estribos cuando nos tocan el muchacho, cuando nos tocan a la esposa, cuando nos tocan al familiar. Y pareciera que tuviéramos a ese hijo, a esa esposa, a ese esposo, a esa familia, lo tuviésemos más entronado, más arriba que el Señor. ¿Somos o no somos así? No, hermano, no es el que está al lado. Somos. Dice Lucas 18:29, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano, mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más este tiempo y el siglo venidero, la vida eterna. Hermano, no es que usted lo va a abandonar. Yo amo a mis hijos, pero yo debo luchar yo mismo porque el amor mío por el Señor esté por encima del amor a mi esposa y a mis hijos. Ojo, el amor al Señor no viene a hacer algo acá a la iglesia. Eso es algo personal. Y eso va a añadir mi intención de hacer muchas otras cosas. Pero el amor al Señor en nuestras vidas, el Señor debe estar en primer lugar en nuestras vidas y después todo lo demás. Yo no puedo descontrolarme o cambiar o perder los estribos en mi vida por una situación con mi hijo. Aquí hay hermanas que han tenido sus hijos en las cárceles. Hermano, yo me quedo sorprendido porque las visitas en las cárceles son los domingos. ¿Cierto? No, digo la cárcel son los domingos, que son vistas de todo el mundo. Y hay hermanos que prefieren ir en la semana a visitar a su hijo que el domingo a su iglesia. Y usted lo ve aquí en la iglesia, usted no se imagina que tiene el hijo preso en la cárcel. Bonita. Porque están sufriendo, sí, por su hijo, pero están conscientes y claros de que lo primero de su vida es el Señor. Amén. 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 Ese es el discípulo de Jesucristo. Amén. Amén. Ya vamos a terminar. Ninguno que poniendo su mano en el arado. El arar se hacía de dos maneras. Con dos bueyes, con su yugo. Ustedes saben lo del yugo, ¿verdad? Dos bueyes, el yugo, ¿verdad? Allí en los dos bueyes se quitaba el arado. Y eso abría una zanja. Cuando iba el buey, con el yugo, eso iba abriendo una zanja. ¿Sí? La persona tenía que ir guiando al animal, porque si la persona se desviaba, se entretenía, el animal podía entretenerse y cambiaba la ruta. Entonces la ruta así iba a torcerse, y eso iba a implicar en la siembra, y eso iba a implicar en la cosecha, e iba a traer los frutos no como debían ser. ¿Qué dice el Señor? Ninguno que ha puesto su mano en el arado, que ha decidido ser discípulo de Cristo, pues está mirando hacia atrás, tiene que seguir adelante. La mujer de Lot agarró y echó hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque comenzó a pensar en lo que dejaba atrás. Ninguno de los que deciden por Cristo, deciden ser discípulos de Cristo, pueden estar entreteniéndose. Hay que mirar hacia adelante, porque en esa ruta estamos sembrando, y si nos torcemos, se tuerce la cosecha. Si nos torcemos, se tuerce la siembra y tuerce la cosecha.
También se hacía un arado manual en ese entonces. Ellos lo agarraban y comenzaban a arrastrarlo. Algo como así, hermano. Ellos caminaban y comenzaban a arrastrarlo. Ellos debían ver hacia adelante para que sea recto. Si ellos hacían esto, podría que se distraían. Y esa distracción traía efectos en el fruto. Fíjense lo delicado que era y lo cuidadoso que era sembrar. Y el Señor dice, ninguno que ha decidido y que ha puesto sus manos en el arado, ninguno que ha decidido ser discípulo de Cristo, puede estar mirando hacia atrás. Ninguno puede ser como la ola del mar, que sube, que baja, se acerca y se aleja. No. Debe mirar hacia adelante, fijo, sin desconcentrarse, siguiendo hacia adelante, sin ningún tipo de desvío. Si se desvía, se daña el fruto. Si nos desviamos de nuestra carrera y si como discípulos de Cristo, nuestro fruto se va a dañar. Y por eso hay vidas cristianas estancadas. La situación que vivamos hoy por hoy no es excusa, porque los discípulos fueron discípulos de Cristo en el tiempo del imperio más sangriento que fue el imperio romano. Y Cristo predicó sus 3 años de éxito de ministerio terrenal en medio del imperio más sanguinario de la historia de la humanidad, el imperio romano. Llevaron el mensaje, siguieron adelante y el Señor los llevó de triunfo en triunfo. Amén. Amén. Echemos las zorras fuera. Saquemos todo nido de ave en nuestra mente. Dejemos que los muertos se entierren a sus muertos. Y si usted considera que ha puesto sus manos en el arado, ¿cuántos han puesto las manos en el arado? Si usted ha puesto sus manos en el arado, yo le recomiendo, hermano, lo que le dijo el Señor a esos discípulos: no mire hacia atrás. La sociedad le va a recordar su pasado. La sociedad le va a recordar lo que queda atrás. Usted no tenga memoria para eso. Siga adelante. Pero más importante, no se desvíe. Porque ese es el gran problema, que en medio del camino tornamos a desviarnos. No, pero este fruto va a ser mejor, o esta planta va a ser mejor. En cambio, en medio del arado. ¿Y qué dice el Señor? Ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás, porque eso va a tener una gran repercusión en el fruto. Amén. Amén. Ya cerrando, Apocalipsis 3:21 dice lo siguiente: al que venciere. ¿Que hablamos del desafío? En el desafío va a haber un resultado. O ganamos o perdemos. El desafío del discipulado es un reto. O ganamos o perdemos. ¿Cuántos perdedores hay aquí? Muy bien, estamos atentos. ¿Y cuántos vencedores hay aquí? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, dice el Señor, y me he sentado con mi Padre en su trono. Pongamos a nuestros pies y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te adoramos, te exaltamos. Padre, tú eres Dios bueno, Dios de misericordia, Dios de amor y Dios de poder. Padre, la iglesia unánime que está aquí presente, todos deseamos, Señor, ser tus discípulos aprobados. Amén. Deseamos, Señor, vivir un discipulado, Señor, real. Un discipulado de verdad, Señor.
No un discipulado de mentiras, Señor. Ser cristianos verdaderos. Ser tus hijos verdaderos. Ayúdanos, Señor, a desalojar toda zorra en nuestras mentes. A desalojar, Señor, toda habichuela que esté haciendo nido, todo aquello que ha anidado en mi mente, en mi corazón. Sácalo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Toda zorra que esté allí carcomiendo, evitando que tenga frutos en mi vida, los frutos del Espíritu, nosotros lo echamos fuera en el poder de Jesucristo. Toda debilidad, toda maldad, toda mentira, todo engaño, toda costumbre mala la echamos fuera de nuestras mentes, todo pensamiento, todo aquello que esté quitando el espacio para que usted reine en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones. Padre, ayúdanos a entender y creer que tú eres primero, Señor. Que tu palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y usted todo lo demás lo añadirá, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que eres tú primero, que todo lo que hay, que todo lo que existe, que eres tú, Señor. Como dice tu palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ayúdanos a entender, Señor, que esto es un desafío. En medio del sufrimiento, en medio del problema, en medio de la situación que a veces no soportamos, Señor, es un desafío seguirte, Señor, amarte, servirte cada día, Señor. Bendito sea, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te damos gloria, honra, honor, alabanza y exaltación solo a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te amamos y te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Adelante, Señor. Adelante sin desmayar y sin mirar hacia atrás, Señor. Adelante, Señor. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestras mentes, nuestros pensamientos, aún nuestro lenguaje, nuestras acciones, todo, Señor, límpialo, Padre, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a seguir siempre adelante, Señor. Amén, amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor.